Recordar que su nombre tiene todo el poder. Seguir soñando con una mansión allá en las nubes, donde no habrá traición ni llanto de dolor. Creer que se puede ser eterno como Él. Vivir bajo la influencia de su poder. Amar apasionadamente esta locura. La fe es la demencia que me da el poder. Mi sueño es el cielo. Yo pienso en el cielo. Mi meta es el cielo. Suspiro por el cielo. Hay que desear el cielo con los pies aquí en la tierra. Hay que creer en Jesús aunque el mundo no lo vea. Creer que allá arriba está guardado mi tesoro. Luchar, lo que guarda el cielo es lo que más añoro. Saber que Jesús tiene lista mi morada, donde reinaré por la eternidad. Creer que se puede ser eterno como Él. Vivir bajo la influencia de su poder. Amar apasionadamente esta locura. La fe es la demencia que me da el poder. Mi sueño es el cielo. Yo pienso en el cielo. Mi meta es el cielo. Suspiro por el cielo. Hay que desear el cielo con los pies aquí en la tierra. Hay que creer en Jesús aunque el mundo no lo vea. Mi sueño es el cielo. Yo pienso en el cielo. Mi meta es el cielo. Suspiro por el cielo. Mi sueño es el cielo. Yo pienso en el cielo. Mi meta es el cielo. Suspiro por el cielo. Mi sueño es el cielo. Te exaltaré, con mi vida te bendeciré, toda la gloria a ti yo te daré. Te exaltaré, con mi vida te bendeciré, toda la gloria a ti yo te daré. Te exaltaré, con mi vida te bendeciré, toda la gloria a ti yo te daré. Te exaltaré, con mi vida te bendeciré, toda la gloria a ti yo te daré. Con mi vida y mi corazón te exalto, oh Dios. Con mi mente y todo lo que yo soy
La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con Personería Jurídica 1032, presenta su programa La gracia de Dios en los postreros tiempos. Todo tiene su tiempo en la vida, también su hora y lugar. Sobre todas las cosas que existen, el sol, la tierra y el mar. La palabra de Dios dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Hoy es tiempo que a Cristo debes de darle tu corazón. El mañana será tarde, con más irá la perdición. Te invitamos a compartir un momento de alabanza, reflexiones y enseñanzas de la palabra de Dios. Más irá la perdición. Muy pero muy buenos días para todos los hermanos, amigos, niños, ancianos, todos los que nos acompañan en esta preciosa mañana. Que el Señor Jesús les bendiga en gran manera. Bueno, para nosotros es un placer saludarles a todos ustedes que son fieles de este maravilloso programa. Y bueno, programa de bendición, bendición que es para nuestras vidas, edificarnos cada día más y más. Bueno, como siempre, iniciamos bajo la dirección general de nuestro gran Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Allí en la dirección técnica en Café Estéreo, nuestro amigo y director Fabián Moreno. Allí en el Control Master nos acompaña mi hermana Margie Cuadros, Dios te bendiga. Y también en esta mesa de trabajo nos acompaña nuestro pastor Alonso Castro y quien les habla su amigo y servidor Brainer Cuadros. Y vamos a orar para que sea el Señor Jesús quien nos dirija y tome el control de este programa. Y hoy, que es un programa participativo de preguntas y respuestas, hay que aprovechar cada espacio y vamos a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en esta mañana. Bueno, agradeciendo al Señor en esta mañana, saludándolos a todos en el glorioso nombre de Jesús. Una vez más, estamos aquí en este hermoso programa, Amén, patrocinado por los hermanos de San Calixto, no solamente con sus ofrendas, sino que también lo hacen con sus oraciones. Ellos están orando constantemente por todos ustedes que están pendientes ahí en el programa radial. Y agradecemos al Señor esta maravillosa oportunidad que Dios nos da para poder realizar este programa. El único objetivo de este programa es poder darle la honra y la gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso dice la palabra que todo lo que hagamos de palabra, de obra o de hecho, lo hagamos en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a orar, los vamos a poner a todos y claro, por supuesto, ustedes orarán por nosotros. Nos vamos a poner todos en la presencia de Dios para que sea Dios ayudándonos, sea Dios respaldándonos en este momento, dándonos la palabra de sabiduría que necesitamos para poder responder a sus preguntas. Señor de la gloria, estamos una vez más en tu presencia, Padre. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí delante de ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque una vez más nos da la oportunidad de poder predicar tu palabra. Señor, reconocemos que este programa lo hacemos solo para engrandecer tu nombre, solo para engrandecer tu poder, Señor, la obra que tú haces en todos nosotros para honra y gloria de su nombre. Amén. amén. Y vamos a escuchar una hermosa canción para ir preparándonos, para escuchar, para que nuestro hermano Alonso sea respondiendo las preguntas, las inquietudes que tengan acerca de la palabra de Dios. Y vamos a escuchar esta hermosa canción, ¿Quién es aquel?, del hermano Ciro Calderón. Que un día enseñaba y mientras lo hacía, un paralítico bajaron del techo, lo perdonó, también lo sanó. ¿Quién es aquel que podía hacer eso? ¿Quién es? ¿Quién es?
quién es aquel a quien un leproso le dijo: Señor, si quieres limpiarme, hazlo, Señor. Su mano extendió, luego le tocó, le dijo: si quiero, se limpió y fue limpio. ¿Quién es? ¿Quién es? Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El nombre de aquel que lo llena todo. Aparte de él, no existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que pueda salvar. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. Te alabamos, sí, te adoramos. ¿Quién es aquel que un día entró en la sinagoga y un hombre llegó con su mano seca? Le dijo: levántate y ponte en el medio. Le tocó su mano y le fue restaurada. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el mismo aquel Dios poderoso que un día descendió de su trono de gloria para redimir a la humanidad. Si hay alguien conmigo que pueda reconocer, que hoy pueda decir el nombre de aquel que lo ha creado todo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El nombre de aquel que lo llena todo. Aparte de él, no existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que pueda salvar. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El nombre de aquel que lo llena todo. Aparte de él, no existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que pueda salvar. Amén, qué bendición. Por acá tenemos la primera pregunta. Es acerca del libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, que si podrías por favor de explicárnoslo. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Bueno, gloria al Señor.
Qué bueno que hay ese tipo de curiosidad por la palabra del Señor. Bueno, aquí vamos a hablar de unos aparentes plurales que existen en la palabra del Señor. Y la pregunta sería, ¿acaso este versículo nos da a entender que hay 2 o 3 personas morando en nosotros? Porque esa es la idea del texto. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, nótese que hay un punto y coma. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, si hemos notado, si de pronto usted ha estudiado este capítulo, todo el capítulo 14, nos está hablando todo ese capítulo del poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que solamente hay un espíritu. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu. Ese espíritu ahí en Efesios 4:4 está con mayúscula. Quiere decir que se está refiriendo al Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. El significado de Juan 14:23 es claro si usted sabe que Jesucristo es todo Dios y Jesucristo es todo hombre. Si usted no entiende tampoco la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo, pues no va a entender este pasaje de la palabra del Señor, porque el Señor Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Entonces ahí es donde está la gran diferencia, si usted va a entender este pasaje o no lo va a entender. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:9 que en él, o sea en el Señor Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda, no queda un pedazo por fuera. Algunos dicen que en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, en la parte donde dice que se despojó a sí mismo, se está refiriendo a que dejó de ser Dios. Pero Él nunca dejó de ser Dios, Él nunca ha dejado de ser Dios. A pesar de que Él vino, dejó su gloria, no la gloria como Dios, no la gloria como Dios, porque lo que dejó Él es esa gloria que quizás allá en el monte Sinaí, cuando las personas se acercaban al monte Sinaí, automáticamente las personas caían muertas. Él se despojó de esa gloria, pero no es que se despojó de su deidad o dejó de ser Dios, no. Entonces hay que entender que Jesucristo se hizo hombre. Por eso en la redención tenemos que entender claramente que necesitábamos un pariente cercano, o sea, necesitábamos otro ser humano que nos redimiera. Y aparte de que no fuera un ser humano que nos redimiera, tenía que ser el pariente cercano. Y el único pariente cercano pues es el Señor. Ahí es donde nosotros tenemos la gran diferencia de poder entender que Jesucristo es todo hombre, pero también Jesucristo es todo Dios. Entonces Mateo 10:20 habla del Espíritu del Padre, y Gálatas 4:6 también nos habla del Espíritu del Hijo. ¿Será que hay 2 espíritus? Vamos a leer Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nótese que la palabra Espíritu aquí también aparece con E mayúscula, o sea que se está refiriendo al Espíritu Santo. Y Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, yo envío a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y aparece la palabra Espíritu con E mayúscula. Entonces, ¿será que hay 2 espíritus? El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Dice, el cual clama Abba Padre. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa palabra vocación se refiere al llamado, a lo que nosotros tenemos hoy, como cristianos, etcétera, etcétera. El Espíritu del Padre es el Espíritu de poder, omnipotencia. Juan 14:10 dice, el Espíritu del Hijo es el Espíritu sacerdotal
o el espíritu de obediencia, el espíritu de oración. Sin embargo, vamos a leer Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, yo envío a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, tenemos que ir sacando conclusiones. El Espíritu del Padre, que es el mismo Espíritu de poder o omnipotencia, que se está aquí en Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Y las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el Espíritu sacerdotal está aquí en Gálatas 4:6 y en Juan 17:1 y en Hebreos 5:8. Vamos a leerlos. Entonces Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, ya lo leímos, perdón. Juan 17:1 dice, estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, ¿qué dice Hebreos 5:8? Perdón. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, tenemos que entender que en Juan 14:10, aunque es el mismo espíritu, ese espíritu también tiene algunas cualidades, algunas propiedades absolutas que solamente las tiene el espíritu. Y dentro de esos atributos absolutos, pues está en que Él es el espíritu que hizo los cielos y la tierra, el espíritu de poder que toma el control de todas las cosas. Pero en Gálatas 4:6 y Juan 17:1 y Hebreos 5:8 notamos que aunque es el mismo espíritu que también está ahí, es un espíritu que intercede, que está orando, que está en el corazón de nosotros. Incluso el apóstol Pablo allá en Romanos 8 dice que cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios clama o nos mueve a decir cosas con gemidos indecibles cuando estamos orando, cuando estamos en el Espíritu. Entonces, cualquier cosa del creyente que hable de Dios o de su palabra o de todo lo que hace Dios, tenemos que hablar de ese espíritu omnipotente, de que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene unos dones. Y ese mismo espíritu, que es el paquete que nosotros recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo, ese mismo espíritu cuando nosotros obramos para la obra de Dios, entonces Él puede hacer un milagro, Él puede cambiar a una persona inmediatamente por una palabra, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, cuando el creyente va a orar, también está ahí ese mismo espíritu y está orando, está en sumisión, está en obediencia, y ese es el espíritu del Hijo, o sea, ese del Hijo habitando en el creyente, en la persona. Sin embargo, es un solo espíritu que puede tener dos facetas, como nos sucede a todos nosotros. Por ejemplo, yo aquí soy el pastor, pero en la casa soy el esposo. Con mis hijos soy el padre. Y voy a visitar a mis hermanos, pues soy el hermano de mis hermanos, por así decirlo. Voy a visitar a mi papá, pues allá soy el hijo. Sin embargo, no dejo de ser Alonso Castro. Y eso es lo que quiere decir este texto aquí. Por eso debemos entender la humanidad de Cristo y debemos entender la deidad de Cristo. Ambas cosas están en Él y ambas cosas están aquí. Y eso mismo tenemos nosotros en nuestra vida cuando recibimos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que es de poder, de dones, de milagros, de proezas, pero también tenemos el Espíritu sacerdotal de esa humanidad de Cristo que nos ayuda a orar, a ser sumisos, a ser obedientes. De ahí que el apóstol Pablo dice que tenemos que poner la mirada en el Señor Jesús y aparte de eso tenemos que crecer a la estatura de Cristo. O sea, la medida no es el pastor, no son los líderes de la iglesia, no son los diáconos. La medida es la estatura de Cristo. Entonces, estos plurales o estos aparentes plurales que están en estos textos
no indican dos o más personas, sino más bien indican el oficio que Dios realiza a través de nosotros. No olvidemos que en el Señor Jesús hay dos naturalezas. Entonces, Él mismo ejerció esos dos papeles. Cuando uno ve todas estas cosas, sin duda que se van a requerir nombrar plurales para ciertos oficios que el mismo Señor realizó. Él también fue profeta, Él también fue sacerdote, Él también fue el Cordero de Dios, Él también es el Verbo de Dios, Él también es la puerta, también es la resurrección y la vida, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice vendremos y haremos morada con Él, es todos esos oficios que, aparte de ese poder del Espíritu Santo que viene a nosotros, entonces esas facetas del Espíritu Santo para poder ejercer ese ministerio aquí en la tierra cuando nosotros le servimos al Señor, pues eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, aquí estos plurales no indican personas, sino oficios en una misma persona. Juan 12:45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, hay más ejemplos. Isaías 53, donde vemos a Jehová quebrantando al Señor Jesús. También dice aquí Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Juan 12:45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, superficialmente podemos ver 2 o 3 personas y hasta 4, porque si realmente nosotros razonamos un poco en la palabra y pensamos que el Hijo fue Dios antes de Belén, fue hijo antes de Belén, entonces tenemos que ponerle una madre allá antes de Belén. Entonces ya no sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que también sería la Madre eterna. Porque si el Hijo como Hijo, estoy hablando como Hijo, si el Hijo como Hijo es eterno, entonces pues también necesitó una Madre eterna. Pero el Hijo empezó su ministerio como Hijo en Belén. Ahí fue donde nació a través de una virgen. Entonces ese ministerio como Hijo también tendrá un fin como Hijo. El ministerio como Hijo es lo que dice allá en Mateo, donde dice que Él vendrá y salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, ese es el ministerio como Hijo. Ese ministerio como Hijo, pues está en la gracia, en la dispensación de la gracia. Ese ministerio como Hijo también está en la dispensación de la gran tribulación. Ese ministerio como Hijo también estará en la dispensación del milenio, pero ya en el juicio del trono blanco, ya para qué más Hijo. Entonces, ese ministerio como Hijo es temporal, solo temporal. Sin embargo, en ese cuerpo que es Cristo Jesús, que es la misma palabra que se traduce de Mesías, que es el mismo Mesías, ahí habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, tenemos que entender esa doble naturaleza del Señor, que Él se ve como profeta, Él fue también Salvador, Él también fue Dios, porque dice que conocía el pensamiento de todos. Le llevaron un paralítico allá adelante y entonces Él se acercó al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ese precisamente fue el escándalo que hubo entre los escribas y los fariseos, porque ellos conocían las escrituras y el Señor estaba citando un versículo de Isaías, donde el único que podía perdonar pecados era Dios. Entonces se escandalizaron. ¿Quién es este? Blasfemo, perdonando pecados, etcétera, etcétera. Porque le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Sin embargo, hay que notar algo. Si el Señor no fuera Dios, era un blasfemo, porque perdonó pecados. Pero ¿cómo les demostró ahí, en ese episodio que está en Marcos capítulo 2, ¿cómo les demostró que Él era Dios? Pues sencillamente diciéndole al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es la única parte donde dice la palabra del Señor que hace un milagro para demostrarles que ese perdón de pecados sí fue verdadero, que así como Él tiene el poder para levantar ese paralítico de ahí, tenía el poder para perdonarle
sus pecados. Entonces, si Él no fuera Dios, sería un blasfemo. Pero como Él es Dios, como dice Romanos 9:5, sobre todas las cosas. Entonces, este texto no se puede entender de que hay dos personas distintas que van a venir y a hacer morada en un creyente. No, es el mismo espíritu, porque la misma Biblia dice que solo hay un espíritu. Es el mismo espíritu, de pronto con dos oficios diferentes. Está el espíritu omnipotente que hace milagros, etc. Pero usted también ora. Y dice allá Romanos 8 que usted intercede con gemidos indecibles por el mismo poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Hebreos 9:14? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces fíjense que aquí aparecen ya dos cosas que aparentemente son diferentes. Es que cuando pasó lo que pasó en el Calvario, es lo mismo que pasó allá en el Antiguo Testamento cuando se hacía la fiesta de la expiación anualmente, donde se celebraba la Pascua. ¿Qué se hacía? Pues se llevaba un cordero, la sangre de un cordero, el sacerdote entraba al lugar santísimo, regaba la sangre sobre el propiciatorio, que era una plancha de oro, que estaba encima de las tablas de la ley, estaba ahí la vara de Aarón, estaba ahí el maná, pero esa plancha que estaba aquí con dos querubines, esa plancha era de madera cubierta en oro, realmente no era en oro macizo. Pero eso tiene un significado. El sacerdote entraba, oraba por el pueblo, y cuando Dios perdonaba los pecados, entonces las campanitas se movían y afuera estaba la famosa voz de júbilo, que eso son lo que usan todos los salmistas ahora, grito de júbilo y todo eso. Entonces pasó eso. Cuando el Señor Jesús, imagínense, mire los componentes que habían en esta gran fiesta de la expiación. Estaba el sacerdote, estaba el Cordero de Dios, estaba el pueblo, venía la palabra del Señor, estaba el sacerdote intercedía, estaba Dios presente. Entonces, la humanidad del sacerdote estaba ahí. ¿Qué pasó en el Calvario? Pues estaba el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Estaba el sacerdote que dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y estaba Dios presente. El oro representaba a Dios, la madera representa a la humanidad. Sin embargo, todo estaba presente allí. Y hoy sí, por la gracia que Dios ha derramado en nosotros, tenemos que gritar con voz de júbilo por los pecados que el Señor nos ha perdonado. Entonces, hermano querido, pues no es para que usted entienda de que hay 2 o 3 o 4 personas, es el mismo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Bueno, vamos a escuchar una hermosa canción para después proseguir respondiendo a las preguntas. Cuando yo contemplo a Cristo en el Calvario, a mi corazón llegando sentimientos, uno que produce en mi alma un gran dolor y otro que me llena de agradecimiento. El dolor es cuando veo que Él fue azotado y en la cruz fue traspasado su costado, pero entiendo que Él pagó con su sufrir lo que yo debía pagar por mis pecados. Y es natural sentir dolor y compasión por quien sin merecer en cruenta cruz murió, pero hay gozo al saber que fue por mi perdón que Él quiso padecer
por darme salvación, y al ver su gran poder que al diablo derrotó, yo veo que del Calvario Cristo es el campeón. Parecía un vil fracaso su morir, como si en la cruz le hubieran derrotado. La esperanza se perdió, se oyó decir, cuando no sabían que había resucitado. Y a sus 11 apóstoles se presentó, después de vencer al diablo y a la muerte, demostrando que él no es hombre perdedor, sino el soberano Dios omnipotente. Y es natural sentir dolor y compasión por quien sin merecer en cruenta cruz murió, pero hay gozo al saber que fue por mi perdón que él quiso padecer por darme salvación, y al ver su gran poder que al diablo derrotó, yo veo que del Calvario Cristo es el campeón. Amén. Bueno, por acá ya tenemos también otra pregunta, y la pregunta dice así, que si puede hacer el favor de explicar el primera de Juan capítulo 1 versículo 3, dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, primero que todo, recordemos quién escribió esta epístola. Esta epístola la escribió el apóstol Juan. Él empezó a ser apóstol a los 14 años. Cuando el Señor fue a entregar su vida en la cruz del Calvario, él tenía 17. Y en la última cena, ese jovencito fue el que se le recostó en el pecho del Señor. Era un adolescente, era un niño, en otras palabras. Es el último apóstol que muere. Es el apóstol que el emperador romano lo mandó a fritar en una caldera con aceite, pero Dios lo libró, entonces lo mandó a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, pues allá es donde Dios le revela el Apocalipsis. Pero también Dios lo sacó de allá milagrosamente, porque el emperador le agarró miedo. Le agarró miedo de que pronto le cayera una desgracia. Claro, ya esa desgracia le vino, pero que le cayera una desgracia por seguirse metiendo con el apóstol. Sin embargo, cuando el apóstol Juan está en la iglesia, empiezan a surgir algunas cosas. Estamos hablando 100 años, más o menos. Esta epístola se escribió como 100 años después de que el Señor ascendió a los cielos, donde la iglesia ya tenía una trascendencia de 100 años, estaba caminando por todo lo que era Asia, por todo ese continente. Y ya se estaban empezando a ver algunas dificultades doctrinales que se estaban levantando en la misma iglesia. Surgió un grupo que se llamaba los gnósticos, que todavía los conocemos. Este grupo de los gnósticos también son los mismos nicolaitas o nicolaitas que menciona el Apocalipsis. Entonces, ¿qué decían estos señores? Estos señores decían que Jesucristo jamás, o sea, Dios jamás vino en carne. Jamás, Él no vino. Por eso aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20,
dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido, porque esa es una de las refutaciones apostólicas que hace Juan aquí. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También aparecen unos textos ahí donde dice que si el Espíritu no confiesa de que Jesucristo vino en carne, pues ese Espíritu no es de Dios. Sin embargo, esa palabra Espíritu no se debe entender como un demonio o como un espíritu de esos que poseen a las personas y los hacen cometer locuras. No, ahí hay una figura del lenguaje, porque la palabra espíritu ahí se refiere a personas. Esas personas, o sea, los gnósticos, que no reconocen que Jesucristo es Dios que vino en carne, pues no es de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Juan eso? Porque los gnósticos decían que jamás Dios se manifestó en carne y que eso era mentira lo que los apóstoles predicaban, que lo que los apóstoles vieron fueron una silueta de un fantasma, en otras palabras. Sin embargo, Juan, imagínense a quién le fueron a decir. A Juan, el que estuvo con el Señor, el que se recostó en el pecho del Señor. Por eso él usa estas palabras: lo que hemos visto, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Entonces, fíjese que empieza en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, óigalo bien, lo que hemos visto con nuestros ojos. Hay una redundancia, pero esa redundancia se usa a propósito, porque uno ve con ¿qué? ¿Con los ojos o con la boca? Claro, con los ojos, hay una redundancia, pero esa redundancia lo escribe el autor sagrado a propósito, para que usted se quede un quietico un momentico y analice el texto sagrado. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante. Nótese que la palabra verbo aparece aquí con V mayúscula, refiriéndose a ese mismo verbo de Juan allá, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia Nueva Jerusalén, la católica, traduce Juan 1:1 como, no como el verbo, sino como la palabra. Entonces, en el principio era la palabra. Entonces aquí Juan nos dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, o sea, el verbo de vida, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Entonces por eso dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Él es el mismo. El Padre, el Verbo se hizo carne, Él es el mismo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, porque estos gnósticos ya estaban ayudando a que el evangelio se distorsionara, de que no hubiera gozo, de que no hubiera comunión. Por esta carta de Juan, la primera de Juan, está escrita para que las personas sepan de que Dios sí se manifestó en carne, y esta es una carta apologética contra la doctrina gnóstica, una doctrina que niega que el Señor vino en carne, que se manifestó en carne. Por eso el texto de primera de Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Oiga, es que el Señor no escribe nada al azar, nos ha dado entendimiento. Esto de que la Trinidad, que todo eso es un misterio, no, Dios nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos, no solamente lo conocemos, lo entendemos, sino que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Espero haya quedado satisfecho el oyente con esta respuesta. Hay otra por ahí, hermano Breiner. Amén, así es. Bueno, por acá también tenemos otra pregunta. También que si puedes por favor de explicarnos en primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él
y Él en Dios. 4 ¿qué, perdón? 4:15. 4:15. Volvemos al tema. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Entonces, volvemos al tema. O sea, estamos en una pelea aquí de que si era Jesús Dios o no era Dios. Si se manifestó en carne o no se manifestó. Entonces, por eso dice, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios para con nosotros. Dios es amor y bueno. Bueno, por aquí no dice otro texto, quería mirar, pero no lo encuentro. Versículo 3, pero vamos a leer aquí desde el versículo 7, que es el conjunto de ese esquema. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Eso es lo que se llama gracia. Y envió a su Hijo en propiciación. Aquí aparece la palabra propiciación. Acuérdese lo que hablamos hace rato del propiciatorio. La palabra propiciación pues viene del verbo propiciar, que significa calmar la ira de Dios, derramando la sangre de un sacrificio. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, o sea, en su esencia. Porque si usted lee 1 Timoteo 3:16, que dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ahí usted notará que por primera vez dice visto de los ángeles. Los ángeles no habían visto nada de Dios, ejecutaban su palabra pero no habían visto nada de Dios. Sin embargo, en Belén vieron algo tangible de Dios, su cuerpo, el tabernáculo que él se diseñó. Por eso le había prometido a Moisés que se iba a hacer un tabernáculo mucho mejor, que no lo iba a deshacer nadie. Ese es ese tabernáculo, ese cuerpo de carne. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nótese que está con E mayúscula. Y nosotros hemos visto, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo, Él mismo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Más adelante dice que el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre. A eso es lo que se refiere aquí este texto de la palabra del Señor. ¿Alguna otra pregunta por ahí, hermano Breina? Amén, así es. Allí en el libro de Jeremías, capítulo 17, desde el versículo 9 hasta el 10, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Será que nos puede explicar por qué el corazón es lo más engañoso? Bueno, aquí no se está refiriendo al corazón ese que pintan los jóvenes cuando el amor de su vida lo decepciona y que le pone una daga y se abren dos y chorrea sangre. Esta no es muy, ya viene así. El corazón, Dios mío, el corazón. Sin embargo, el Señor en su palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. También lo dice la palabra del Señor. Dice: del corazón brotan los malos pensamientos, los homicidios, las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, del corazón brota todo eso. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, acuérdese, mi hermano, que yo pues a veces trajino mucho con esto. La Biblia tiene unas figuras de lenguaje. En este caso, esta es una figura de lenguaje. Si usted quiere, búsquela por internet, ahí en San Google, dicen algunos, el que sabe todo, busque la palabra sinécdoque. Entonces, la sinécdoque se divide en dos partes: la parte por el todo y el todo por la parte. En este caso es una sinécdoque de la parte por el todo. Se menciona una parte por querer decir todo. Entonces, cuando dice aquí engañoso es el corazón más que todas las cosas, esa palabra corazón es una parte del ser humano
el escritor puso una parte por querer decir todo. Entonces la palabra corazón se refiere a la conciencia, a las emociones, a la voluntad, a la razón, al entendimiento, a la persona en todo su estado integral, completo. Entonces, engañoso es todo lo que envuelve a la persona, más que todas las cosas. Y aparte de engañosa, pues es perversa. Yo por eso aquí a veces predico, claro, de pronto por allá no pase, eso pasa es por aquí nomás. Predico que el peor enemigo de nosotros no es el diablo. Todo el diablo. Y por allá fui una vez a visitar a una señora que iba por ahí una denominación. El demonio del viento, el demonio de la luz, el demonio de no sé qué, todo el diablo. Sí, el diablo no se pone minifalda, y el diablo no anda provocando por ahí, el diablo no se mete en chismes, el diablo no hace cosas así como raras, el diablo es diablo, el diablo es un contradictor en todo el sentido de la palabra. Pero el peor enemigo de nosotros es el viejo hombre, es esa naturaleza de pecado. Y lo único que puede controlar esa naturaleza de pecado, pues es el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, escribiendo allá en Primera de Pedro, capítulo 3, donde hace una comparación entre, o más bien eso se llama tipología, de lo que estaba oculto en el arca de Noé y el diluvio, hace una tipología con el bautismo y lo compara y dice que es lo mismo. Entonces dice el bautismo que corresponde ahora a esto, o sea, nos salva confesando, yendo a las aguas del bautismo, allá nos salva, pero hace entre paréntesis algo muy, muy tremendo. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Ese no quitando las inmundicias de la carne se refiere al viejo hombre, a la naturaleza de pecado que heredamos de Adán. Sin embargo, el Señor aquí, en un hecho histórico específico, se está refiriendo al pueblo de Judá, donde el Señor muchas veces a través del profeta Jeremías les preguntó, por favor, vuelvan a los antiguos caminos. Y ellos dijeron, no queremos. ¿Por qué? Porque su corazón es vano y perverso. Sin embargo, Él les dice, bueno, yo sé que es el corazón, es más que todas las cosas y perverso, ¿quién no conocerá? Sin embargo, el Señor les da una respuesta en el versículo 10. Yo Jehová que escudriño la mente. Aquí vuelve a aparecer una sinécdoque. La palabra mente es una parte por el todo. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Esa palabra camino también es una figura de lenguaje. La palabra camino, pero entonces es una figura de lenguaje que usted puede buscarla ahí en San Google, se llama metonimia. Y esas metonimias pues es una figura de relación o de asociación donde relaciona la palabra camino con lo que usted, las obras perversas que salen de su corazón, según el fruto de sus obras. Entonces, sin embargo, el Señor le da la posibilidad. Yo conozco todo lo que usted hace, lo que va a hacer, todo lo conozco. Razón tenía el salmista David cuando escribió el Salmo 139, donde dice, Señor, ¿a dónde iré de tu presencia? Si voy a los cielos, allá estás tú. Si voy al Seol, allá estás tú. Tú conoces mi entrar, mi caminar, mi salida, mi entrada. No he dicho las palabras y ya tú las sabes. Y hay una frasecita ahí, dice que si aún llegara a huir de su presencia, tu mano me asiría, o sea, me cogería, me agarraría. Pero pone como una frase, en esa frase pone algo como que sucedía en esa época, como un mito que había acerca de la velocidad, de viajar a la velocidad. Yo lo comparo con la velocidad de la luz, que aún si yo viajara a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, la mano del Señor me agarra. Imagínense. Más o menos eso es lo que quería decir esa figura poética ahí en el Salmo 139. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Usted mismo ni se conoce. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque
El peor enemigo suyo no es su esposa, no es su esposo, no son sus hijos, no es su vecino, es usted mismo. Un día, como dicen por ahí popularmente, un día se le saltó el taco y se metió con todo el mundo. Un día se le saltó el taco y que se tenga el perro en la casa, el gato, todo el mundo. Ese día amaneció con las hormonas revueltas y que tenga todo el mundo. Y no es el diablo, es usted. Pero la única manera es que el Señor mantiene todo ahí bajo control. Ahora, espero que le haya quedado bien clara la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, mi hermano Breiner, por ahí? También por acá hay una pregunta. Y dice así, es que hablan, en la Biblia se habla de los eunucos. Y pues quiere que explique qué son los eunucos. Bueno, el Señor mencionó ese tema directo en Mateo 19, perdón. Un eunuco es una persona que se le castran sus órganos genitales. En este caso son los hombres. Los eunucos eran esas personas que a veces los tomaban de esclavos. Y ojalá fueran niños, porque desde niños los castraban. No solamente les quitaban sus testículos, sino que también les quitaban su miembro viril. Su falo, en otras palabras, les cortaban todo, solamente hacían un pitillo como el que usted toma gaseosa, pero pequeñito, de estaño, y lo metían en esa abertura para que la persona pudiera defecar la orina, no más. Por lo general los eunucos se volvían eunucos antes del desarrollo y quedaban sin barba. Entonces, por lo general, en esa época, la persona que no tenía barba era eunuco, pero la persona que usaba barba, pues esa no era eunuco. Todos los que estaban cerca de un emperador o de un rey debían ser eunucos. Por eso, este muchacho Daniel y sus amigos, que estaban cerca del rey, que los entrenaron 3 años para estar cerca del rey, los hicieron eunucos. Se presume también que Potifar, que estaba cerca del emperador, del faraón, también era eunuco. Por eso es que la mujer accedió tanto a José, porque igual pues él no podía cumplir con sus deberes conyugales, y lo atacó y lo atacó y lo atacó, y quizás pues por eso también le perdonó la vida. Pero más que todo pues porque José se mantuvo fiel en el Señor. Ya el Señor, cuando le preguntan en Mateo 19, él hace referencia a esos eunucos, pero también hace referencia a algunos que se hacen eunucos, no que se cortan los genitales, sino que a pesar de que sienten deseos por otra persona, se hacen eunucos o nacen eunucos. También les mencionan las dos cosas. Hay algunos que nacen eunucos con ese don de continencia. Por eso yo le digo a los jóvenes, descubra si usted tiene el don para casarse o no lo tiene. Porque si tiene el don para no casarse, se casa y va a tener problemas. Pero si tiene el don para casarse y no se casa, también va a tener problemas. Entonces, lo otro es que algunos nacen eunucos, con ese don de continencia. Listo. Otros se hacen eunucos. En el caso del apóstol Pablo, porque él era casado realmente, porque era miembro del Sanedrín. Y todo el que era miembro del Sanedrín debía ser casado. Entonces, quizás quedó viudo y pues se hizo eunuco, o sea, se guardó y ahí para adelante no tuvo más esposas por causa de la obra del Señor, nada más y nada menos que por eso. Entonces, no es que lo estoy mandando a usted que se haga eunuco, por causa del Señor. Bueno, creo que hemos llegado al final y hoy no nos alcanzó para saludarlos a ustedes, mis hermanos, pero mañana los saludamos. Amén, así es, pero vamos a orar por las necesidades. Amén, vamos a hacer una oración bien especial. Cuénteme, algún hermano pidió oración por ahí. Nancy Monsalve nos pidió oración por su hijo. La hermana Ley Lobo nos pide oración por su necesidad en especial. Y Gloria Cecilia también nos pide por su necesidad. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo creo que nos hemos divertido en la palabra del Señor. Nos hemos gozado. Le hemos sacado provecho. Entonces ahora vamos a decirle al Dios, donde usted también tiene ese espíritu sacerdotal ahí, vamos a orar en el nombre de Jesús.
pedirle al Señor que sane a los enfermos, que obre en la necesidad de cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana. Padre del cielo, estamos en tu presencia una vez más. Te damos la gloria y te damos la honra y te damos la adoración, Padre. Reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Y en este momento, Señor, queremos poner nuestras necesidades delante de ti. Algunos oyentes han pedido oración por sus vidas, han pedido oración por sanidad, han pedido oración por todo lo que les está pasando, Padre mío. Estamos orando a ti, Señor, para pedir por un milagro económico también. Muchos enfermos, entre muchos hermanos también, Señor, que seas tú sanándolos poderosamente. Algunos víctimas de brujería, Señor, reprende el diablo en tu nombre, Padre mío. Glorifícate en los oyentes que nos están escuchando en esta mañana, en la iglesia aquí en San Calixto, Padre mío, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy estuvimos bajo la dirección general de nuestro gran Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Allí en la dirección técnica en Café Estéreo, nuestro amigo y director Fabián Moreno. En el Control Master nos acompañó la hermana Margie Cuadros. También en este grupo de trabajo nos acompañó, en la mesa de trabajo, nos acompañó nuestro pastor Alonso Castro, quien estuvo dándole respuestas a sus inquietudes, y también quien les habla, su amigo y servidor Brainer Cuadros. Los esperamos mañana nuevamente a la misma hora y por el mismo lugar, por la misma página. Entonces, Dios les bendiga en gran manera. Bendiciones para todos y que tengan un resto de día lleno de muchas bendiciones. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presentó su programa La Gracia de Dios en los postreros tiempos. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das. Te invitamos a nuestras reuniones los días martes, jueves y sábado, 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana y 6 de la tarde. Estamos ubicados en el barrio Guamalito, San Calixto, el municipio de La Bendición.